¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Es algo con lo que nacemos o es algo que aprendemos? Bueno, hoy vamos a explorar esta pregunta a través de dos de los casos más profundos y también más trágicos de la historia de la ciencia, Víctor de Aveyrón y Ginny Wiley. Sus vidas, marcadas por un aislamiento extremo, nos obligan a mirar de frente la esencia misma de lo que somos. Y es que esa es la gran pregunta que sus historias nos lanzan, ¿verdad? Una cuestión que va mucho más allá de la ciencia, que se mete de lleno en la filosofía, en qué significa existir. Y las respuestas que vamos a encontrar pues son tan dolorosas como reveladoras. A estos niños, el término que se usa es el de niños ferales. Y para la ciencia representan algo que jamás se podría crear a propósito. Son una especie de experimento prohibido. Nos ofrecen una ventana única y la verdad es que desgarradora, a cómo se forma nuestro cerebro y nuestra mente cuando no hay nadie para enseñar. Vamos a empezar por el principio, por el caso que de alguna manera lo empezó todo. Nos vamos a la Francia de después de la Revolución para conocer a Víctor, el que se considera el referente histórico de los llamados niños salvajes. Hay que ponerse en situación. Pleno siglo de las luces, la Ilustración, una época obsesionada con la idea del estado natural del ser humano. Y de repente, de la nada, aparece un niño que parece ser literalmente la encarnación de esa idea. Su descubrimiento no fue una simple anécdota, no. Fue la oportunidad de poner a prueba todas esas grandes teorías filosóficas. Y fijaos en cómo lo encontraron. No era un niño abandonado y ya está, no. Era más bien una criatura adaptada a un entorno que no era humano. Su cuerpo lleno de cicatrices, su indiferencia al dolor, ese olfato increíblemente agudo. Cada pequeño detalle hablaba de una vida forjada en la supervivencia más pura, muy, muy lejos de lo que llamamos civilización. Y entonces aparece una figura clave, el doctor Itard, un médico joven lleno del optimismo de la época. Mientras que casi todos veían a Víctor como un caso perdido, Itard estaba convencido de que la experiencia lo era todo. Él creía que con estimulación, con educación, podría despertar esa humanidad que, según él, estaba latente en Víctor. Y sin saberlo, con su trabajo estaba sentando las bases de la educación especial moderna. El resultado de todo este esfuerzo, pues, fue agridulce. Víctor consiguió avances sociales y emocionales que eran impensables. Aprendió a sentir afecto, a seguir unas normas. Pero el lenguaje fue un muro infranqueable. Después de 5 años de trabajo intensivo, su capacidad para hablar sencillamente nunca llegó. Y esto dejó en el aire por primera vez una pregunta que da escalofríos. ¿Y si existe una ventana de tiempo? ¿Un plazo límite para aprender a ser humano? Ahora, damos un salto enorme en el tiempo, casi 200 años hacia adelante, para encontrarnos con un caso que es un eco moderno y todavía más extremo de la historia de Víctor. Es la historia de Ginny. La historia de Ginny es distinta, y si cabe, mucho más terrible. A ver, Víctor fue abandonado a la naturaleza, sí, pero Ginny fue víctima de un encarcelamiento deliberado. No la crió el bosque, la criaron el silencio y el maltrato en una pequeña habitación de una casa cualquiera de Los Ángeles. Es que su vida no fue solo una falta de estímulos, no. Fue una supresión activa, violenta, de cualquier intento por ser humana. Cada detalle de su encierro, desde prohibirle hacer el más mínimo ruido hasta la falta total de contacto, todo estaba pensado para mantenerla callada, sometida. El resultado de más de una década de este horror fue devastador. Su cuerpo y su mente estaban literalmente congelados en el tiempo. Era un adolescente con el desarrollo de un bebé. El daño, tanto físico como cognitivo, era tan brutal que los médicos y científicos que la encontraron se enfrentaban a algo que no habían visto jamás. Y es aquí donde las dos historias, separadas por casi 2 siglos, de repente, convergen. Porque a pesar de ser tan diferentes, nos van a llevar a una misma e inquietante conclusión sobre cómo nos desarrollamos como seres humanos. Hay que pararse un momento en esto porque es la clave de todo. Víctor, a pesar de estar solo, vivía en un mundo lleno de estímulos. Los sonidos del bosque, el frío, el calor, la necesidad de moverse. En cambio, Ginny vivió en un vacío sensorial absoluto. Esta diferencia es fundamental para entender por qué, a pesar de todo, el resultado final en cuanto al lenguaje fue tan parecido. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Los dos pudieron aprender palabras sueltas. De hecho, Ginny llegó a tener un vocabulario bastante amplio de unas 200 palabras. Pero lo que ninguno de los dos consiguió dominar jamás fue la gramática, las reglas que unen esas palabras para crear significado. Es decir, podían aprender etiquetas para las cosas, pero no el pegamento que las une para contar una historia. Y esto nos lleva de cabeza a una de las teorías más importantes de la lingüística,
la hipótesis del periodo crítico. La idea es sencilla. El cerebro tiene una especie de horario biológico para aprender ciertas cosas. Si uno se pierde esa clase, es casi imposible recuperarla del todo. El tren ya ha pasado. Esto es justo lo que sus casos demuestran de una forma tan brutal. No es que haya una única ventana para aprender a hablar. Parece que hay diferentes ventanas para diferentes partes del lenguaje. La del vocabulario, la de las palabras, parece que se queda abierta mucho más tiempo. Pero la de la sintaxis, la del esqueleto del lenguaje, esa parece que se cierra muy, muy pronto. Y con Ginny, gracias a la tecnología moderna, se pudo ver, literalmente, ver dentro de su cerebro. Y lo que se descubrió fue alucinante. Normalmente el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, pues en el cerebro de Ginny se iluminaba el derecho. Su cerebro, al perder la oportunidad, intentó buscar una ruta alternativa, pero el hemisferio derecho simplemente no está preparado para la gramática compleja. Era la prueba física, la prueba neurológica de que esa ventana se había cerrado para siempre. El legado científico de estos casos es innegable, está claro, pero no podemos olvidar el coste humano. Y sobre todo en el caso de Ginny, la historia da un giro muy oscuro, un giro en el que la ciencia y la ética chocan de frente. Esta frase resume perfectamente el conflicto que terminó por destrozarlo todo. Los mismos científicos que la cuidaban eran los que la investigaban. Cada pequeño avance era un dato, cada palabra nueva una posible publicación. La línea que separa la terapia de la investigación se volvió tan fina, tan borrosa, que los intereses profesionales empezaron a chocar con lo que era mejor para la niña. Y cuando se acabó el dinero, cuando empezaron las peleas legales y las demandas, todo ese entramado científico que rodeaba a Ginny se vino abajo. La devolvieron a un sistema que no tenía ni idea de qué hacer con ella. Pasó por hogares donde sufrió más abusos y perdió gran parte de lo que tanto le había costado aprender. Le arrebataron la única estabilidad que había conocido. La historia de Ginny es una advertencia muy seria. La ciencia consiguió sus datos, sus respuestas, y la persona fue abandonada. Nos deja una pregunta tremendamente incómoda sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Dónde termina la búsqueda de conocimiento y dónde empieza el deber de cuidar? Y así volvemos a la pregunta final. Víctor y Ginny nos dieron un conocimiento sobre el cerebro y el lenguaje que es incalculable. Un conocimiento que nunca, de ninguna otra forma, podríamos haber obtenido. Pero la pregunta que sigue resonando hoy es: ¿valió la pena el precio que ellos pagaron? Es el dilema que siempre aparece cuando la búsqueda de la verdad se cruza con la fragilidad de una vida humana.